Y a su nombre. Y a su nombre. No le digo, no le pregunto cuánto tienen sueño. Reprende ese sueño en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra en Levítico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levítico 6:13. Y mientras lo busca, que no cesen las alabanzas. Amén. Que a través de las alabanzas se va toda pereza y todo sueño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levítico 6:13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Gloria a Dios. Mis hermanos se pueden sentar y no se sienten arriba de las alabanzas. Gloria a Dios. Porque donde hay alabanza, el poder de Dios se manifiesta de una forma muy especial. Amén. Mientras estamos quietos, callados, de que porque tenemos sueño, porque el cuerpo dice que tenemos que ir a descansar, somete la carne en esta mañana, gloria a Dios, porque nuestra cita es hasta las 6 de la mañana y ahora es que falta, hermano. Así es que, gloria a Dios. En esta mañana te voy a hablar bajo el tema: tu altar tiene que arder continuamente. Gloria a Dios. La palabra altar es un lugar elevado, mesa o piedra donde se realizan ritos religiosos, sacrificios u ofrendas. Gloria a Dios. La palabra arder, estar en una cosa encendida o quemándose. Y la palabra continuamente, de forma continuada e ininterrumpida, sin parar, con mucha frecuencia. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay lo que es un altar general, donde cuando el predicador termina de predicar y Dios trata con su pueblo, la persona pasa al altar y hace uso de este altar general donde cualquier persona puede pasar. Amén. Y o sea que, o si no, en un ayuno, en una vigilia o en un culto normal, si la persona no quiere arrodillarse en su silla, puede pasar adelante y hacer uso del altar y orar delante aquí, ¿verdad que sí? Pero cada cristiano tiene lo que es un altar personal, gloria a Dios, donde se comunica con Dios todos los días. Gloria a Dios. Y ese es el altar que tiene que mantenerse encendido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para aquel entonces, Dios mandó a trabajar un arca. Gloria a Dios. El tabernáculo, perdón. Y a través de ese tabernáculo, Dios se manifestaba al pueblo. Gloria a Dios. Pero no todos hacían uso de ese tabernáculo. Solamente la persona que Dios escogía como sacerdote era que podían entrar en ese tabernáculo. Gloria a Dios. Pero los demás se tenían que quedar afuera. Gloria a Dios. Pero hoy en día no es así. Ahora todos podemos entrar delante del tabernáculo de Dios. Todos podemos hacer uso de ese tabernáculo. Gloria a Dios. Para ese entonces el pueblo, cuando pecaba, dependiendo el pecado, ellos se les exigía una ofrenda que tenía que traer delante de Dios para ser quemada, pero ellos mismos no la podían ofrecer. Ellos se la tenían que dar a los sacerdotes para que ofrecieran esa ofrenda por ellos. Gloria a Dios. Pero hoy en día tu ofrenda tú mismo la puedes traer delante del tabernáculo de Dios y ofrecérsela a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y habían sacerdotes específicos, pero no todos eran sacerdotes. No todos podían entrar al tabernáculo.
pero tú eres dueño, tú eres sacerdote de tu tabernáculo. Gloria a Dios. Tú eres el que tiene que presentar esa ofrenda en ese tabernáculo. Gloria a Dios. Dios no habitaba en el tabernáculo. Dios no vivía, porque Dios no habita en tabernáculo hecho de mano. Gloria a Dios. Dios descendía para comunicarse con su pueblo, pero Dios no permanecía ahí. Gloria a Dios. En el altar que Dios permanece es en el altar que Dios trabajó a su imagen y semejanza, y eso somos nosotros. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice en Juan 14:17 que el Espíritu de Dios está en nosotros y mora en nosotros y está con nosotros. Gloria a Dios. Y nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Gloria a Dios. Y Dios habita en nosotros y Él está con nosotros. Gloria a Dios. Y cada sacerdote, cada uno de nosotros representa el sacerdote de su altar. Gloria a Dios. Y cada uno tenemos que administrar el altar de Dios. Este templo, que es templo del Espíritu Santo, donde Dios mora. Gloria a Dios. ¿Qué clase de ofrenda tú estás ofrendando a Dios? ¿Ofrenda con defecto o sin defecto? Porque cuando Dios le exigía en el Antiguo Testamento para que trajera una ofrenda, Dios le especificaba cómo tenía que ser la ofrenda: sin defecto, sin mancha. Gloria a Dios. Pero ¿qué clase de ofrenda tú le estás dando a Dios? Este lugar tiene que arder en fuego, hermano. Porque la palabra de Dios dice que el altar tiene que arder continuamente. Arder a través de las alabanzas, a través de exaltar el nombre de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que tirar leña en esa candela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ningún hermano no puede entrar a tu altar personal y dirigir tu altar. Tú eres que lo tienes que hacer. Gloria a Dios. El hermano te puede contagiar a ti a través de cómo él le está echando fuego, leña a su altar, y te puede contagiar a ti. Tú dices, pero ya yo veo que Dios lo está llenando a él. Pero ¿por qué Dios lo está llenando? Porque él le está dando alabanza a Dios, y esas alabanzas tienen que subir delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y si tu altar no está encendido en esta mañana, este es el tiempo de tú comenzar a tirar leña en ese fuego. Gloria a Dios. Si tu altar está humeando, gloria a Dios, comienza a echarle fuego a ese altar, comienza a echarle leña a ese altar a través de la alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto no puede ser una vigilia más, hermano. Gloria a Dios. Este tiene que ser una vigilia que nosotros tenemos que atizar esos carbones en esta mañana. Gloria a Dios. Para que el poder de Dios pueda descender de una forma muy especial. La presencia de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Y si estamos reunidos en su nombre, ¿qué clase de ofrenda tú le estás dando a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Tu altar tiene que estar encendido continuamente. No piense en la necesidad, no piense cómo Dios lo va a hacer. Solamente dale alabanza, solamente glorifica su nombre, solamente dile a Dios: yo no quiero salir de este lugar como yo entré, quiero salir llena de ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero esa ofrenda tiene que salir, porque tú eres el sacerdote de tu altar, pero también tú eres la ofrenda. Tú eres la ofrenda en tu altar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso lo vamos a ver en gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a verlo en Primera de Pedro 2:5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también,
como piedras vivas, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Tú eres el sacerdote, pero tú eres la ofrenda también. Dios no te está pidiendo aquí para que le traiga un animal, gloria a Dios, para que tú lo sacrifiques. Dios te está diciendo a ti alabanza espirituales. Gloria a Dios. Esa alabanza de la obediencia a Dios, de la santidad a Dios, de glorificar y exaltar su nombre. Alabanza espirituales. Dios no te está pidiendo ningún becerro. Dios no te está pidiendo nada de eso. Gloria a Dios. Sino las alabanzas espirituales, ofrendas espirituales. ¿Y cuáles son esas ofrendas espirituales? Está en ti. Está en ti. Gloria a Dios, porque esa ofrenda espiritual tiene que salir de ti, gloria a Dios, porque tú eres el altar de Dios, donde Dios habita. Entonces le tienes que dar alabanza, tienes que glorificar el nombre de Dios, tienes que alabar el nombre de Dios. Si quieres salir diferente de este lugar, gloria a Dios, no puede estar en esta mañana solamente para tú cumplir con un requisito. Bueno, hay vigilia y tengo que estar en la vigilia. Tú tienes un propósito por la cual tú viniste en esta vigilia. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? ¿Es para complacer al pastor o es para tú venir a alabar y glorificar el nombre de Dios, para que Dios descienda en tu vida de una forma muy especial en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tu altar no está encendido, comiénzalo a encender. Comiénzale a tirarle leña a ese altar. Comienza a tirarle leña a ese altar. Gloria a Dios. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie lo puede hacer por mí. Yo lo tengo que hacer. Y yo haciéndolo motivo al hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que encender, hay que encender, hay que encender lo que Dios ha puesto en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar Mateo 27:50. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Mateo 27, 50 y 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Mateo 27, 50. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Era para ver si ustedes estaban despiertos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú tienes libertad para entrar en el templo de Dios. Gloria a Dios. Ya tú no necesitas a los levitas para que entren al templo para interceder por ti. Tú puedes entrar libremente. Ya tú no necesitas ningún sacerdote. Ya tú no necesitas nadie para interceder por ti, para entrar al tabernáculo de Dios. Gloria a Dios. Jesús te dio
esa autoridad. Jesús te abrió puerta para que tú puedas entrar a tener comunión con Dios sin que nadie tenga que interceder por ti. El único intercesor entre Dios y el hombre, como dice Primera de Timoteo 2:5, si no me equivoco, que el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Y por medio de ese sacrificio, por medio de su entrega en la cruz, gloria a Dios, tú tienes entrada delante del trono de Dios, gloria a Dios. Jesús fue el sacerdote y Jesús fue también el sacrificio para el altar, gloria a Dios, gloria a Dios. Y tú eres el sacerdote y tú también eres ese sacrificio, tú eres esa ofrenda, tú eres esa ofrenda. Y Dios te lo dice en Primera de Pedro, como nosotros lo leímos, que somos casa de Dios para darle ¿qué? Ofrendas espirituales a Dios, gloria a Dios. ¿Qué clase de ofrenda tú le estás dando en esta mañana? ¿O estás pensando siempre en la misma cosa y siempre en la misma vigilia? Pues siempre te vas a quedar así, gloria a Dios. Pero si cambia y le da ofrenda aceptable, agradable a Dios, tú vas a salir diferente de este lugar. Tenemos que salir diferente de este lugar. Tenemos que salir diferente de este lugar. Dios quiere derramar su gloria, hermano. Dios quiere derramar su gloria. Dios quiere derramar su gloria. Pero tiene que darle ofrendas de alabanza, ofrendas espirituales. La palabra de Dios lo dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué clase de ofrenda le está dando en esta mañana? ¿Cómo está tu altar? ¿Está encendido? ¿Tu altar está encendido? Se quedan callados porque no está encendido, porque se ve. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero esta es la mañana para que ese altar arde en fuego. Gloria a Dios. Pero tú tienes que arderlo en fuego, gloria a Dios, a través de la alabanza. Y cuando tú le alabas a Dios, gloria a Dios, Dios va a descender y te va a llenar de una forma extraordinaria. Dios va a derramar su poder arriba de ti, gloria a Dios, porque Dios se glorifica a través de ¿qué? A través de la alabanza. A través de la alabanza, dice la palabra, que suceden grandes cosas a través de la alabanza. ¿Y qué tú esperas para tú alabar a Dios? ¿Qué espera para alabar a Dios? ¿Qué espera para alabar a Dios? Este lugar tiene que arder en fuego, pero tiene que arder en fuego si tú y yo lo encendemos, gloria a Dios. Dios está esperando, Dios está aquí presente, Dios está aquí presente, Dios está aquí presente y te está tocando y dice, ¿qué te pasa? Arde, éntrale esas alabanzas a ese tabernáculo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es fiel y Dios es real, hermano. ¿Qué más tú esperas? ¿Qué más tú estás esperando? ¿Qué tú estás esperando? ¿Cuál es tu perspectiva en esta vigilia? ¿Con qué deseo tú viniste? ¿Para tú salir igual o para salir diferente de este lugar? Pero tienes que poner de tu parte y tienes que someter la carne en esta mañana. Y tiene que decirle, alma mía, esta es la mañana para encender ese fuego en ese altar, porque necesito ser llena de Dios, necesito ser lleno de Dios, necesito que Dios me toque en esta mañana, necesito una diferencia en esta mañana, gloria a Dios. Pero tú tienes que poner de tu parte en esta mañana, tú tienes que poner de tu parte en esta mañana, tú tienes que avivar el fuego de Dios, el Espíritu de Dios que está en ti, no lo entristezca. Gloria a Dios. El Espíritu Santo habita en ti y Él está esperando solamente que tú le des una señal para Él también moverse dentro de ti en tu vida. Gloria a Dios. Pero tú tienes que esforzarte en esta mañana. Gloria a Dios. Tú tienes que esforzarte y tienes que dar lo mejor de ti, gloria a Dios. Porque si es por el cansancio, si es por la carne, te vas a quedar igualito y así no vas a salir de este lugar. Gloria a Dios, porque la carne nunca quiere. La carne nunca quiere. Muchos trabajaron el día completo y la carne quiere ir a descansar. Pero hay un espíritu que gime dentro de ti en esa mañana y dice, yo quiero llenarte en esta mañana. Yo quiero hacer la diferencia en ti en esa mañana. Hay un espíritu que clama dentro de ti. Gloria a Dios. Dios quiere llenar en esta mañana.
Dios quiere llenar en esta mañana. Y no dice gloria a Dios y tu boca está callada porque no lo cree. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios dice: abre la boca que yo la voy a llenar. Gloria a Dios. Y si tú quieres que Dios te llene en esta mañana, abre la boca en esta mañana y comienza a glorificar su nombre. Comienza a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Comienza a alabarle en esta mañana. ¿Tú quieres que Dios te llene en esta mañana? ¿Tú quieres que Dios te llene en esta mañana? Dios dice: abre la boca. Abre la boca que yo la voy a llenar. Solamente tienes que darle alabanza en esta mañana. Solamente tienes que glorificar su nombre en esta mañana. Solamente le tienes que decir que eres santo. Solamente tienes que decirle: eres santo, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Santo eres Dios. No tiene que decirle mucha palabra en esta mañana. Solamente tiene que alzar su nombre y decirle: tú eres santo. Oh, tú eres santo. Tú eres santo, mi Dios. Tú eres santo. Oh, santo eres Dios. Santo eres Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale una alabanza por un minuto. Esfuérzate y abre tu boca en esta mañana. Dale la alabanza en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana y somete a la carne. Somete a la carne en esta mañana. Somete a la carne en esta mañana. Ay, la palabra dice que Él está buscando verdaderos adoradores. Ay, Él está buscando un templo que le alabe. Él está buscando verdaderos adoradores que le alaben. Él está buscando dónde están esos verdaderos adoradores. ¿Dónde están esos verdaderos adoradores? ¿Dónde están esos verdaderos adoradores? Están aquí en esta mañana. Esos adoradores están aquí en esta mañana. Esos adoradores están aquí en esta mañana. Esos verdaderos adoradores están aquí en esta mañana. Oh, dale alabanza. Dale alabanza. Dale alabanza en esta mañana. Oh, mi Dios, recibe alabanza. Recibe la gloria. Recibe la honra. Oh, mi Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Oh, tú eres santo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, tu altar tiene que mantenerse ardiendo. Tu altar tiene que mantenerse ardiendo. Tu altar tiene que arder. Tu altar tiene que arder. No deje apagar el fuego. No deje apagar el fuego. Oh, gloria, gloria a Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Santo, santo, santo eres Dios. Recibe alabanza, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la majestad, mi Dios, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios, gloria, gloria a Dios. Mantén ese altar en tu vida encendido continuamente. No importa la circunstancia y no importa la barrera que te está rondoneando alrededor tuyo. Cuando Pablo y Silas estaban presos, ellos tenían barreras a su alrededor. Ay, pero mantuvieron ese altar encendido continuamente. Y a través de las alabanzas que le daban a Dios, ay, dice la palabra que se abrieron las prisiones, que todo se abrió en su vida a su alrededor. Gloria a Dios. No
No importa la dificultad, no importa lo que está alrededor tuyo. Ay, ese altar tiene que estar encendido continuamente. Ese altar tiene que estar dándole alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es grande y Dios dice que Él habita en medio de la alabanza. Oh, Él dice que Él habita en medio de la alabanza. Dios dice que Él habita en medio de la alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Grande eres, Dios. No te enfoques en la situación alrededor de tu vida. Gloria a Dios. Pablo y Silas no se enfocaron de que estaban en la prisión presos. Ellos no se enfocaron. Ellos se enfocaron en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dijeron, aunque estemos presos, aunque nuestras manos estén amarradas, pero mi alma está libre. Y ese altar tiene que arder continuamente en tu vida. Y ellos comenzaron a echarle leña a ese altar en su vida. Y comenzaron a darle alabanza espirituales al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que la prisión se abrió, que la prisión se abrió y hubo una diferencia en ese lugar. Ay, tiene que haber una diferencia en tu vida cuando tú alabas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que haber una diferencia en tu vida cuando alabas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres, Dios. No todo altar le da alabanza a Dios como Dios lo quiere. Por eso Dios dice en su palabra, verdaderos adoradores estoy buscando. Un templo que me alabe, un templo que me exalte. Pero no todo el que dice gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, le está dando alabanza como Él quiere. Gloria a Dios, gloria a Dios. Enciende esa llama en tu altar en esta mañana y tú vas a ver la diferencia, porque Dios es fiel a su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, mi Dios recibe alabanza y recibe gloria en esta mañana. Ay, Padre, tú estás buscando verdaderos adoradores. Ay, mi Dios, también aquí, mi Dios. Oh, verdaderos adoradores, Dios. Verdaderos adoradores que te alaben. Ay, Padre, tú conoces cada altar en esta mañana, Dios. Oh, mi Dios, aviva, 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 aviva tu pueblo en esta mañana, Dios. Aviva tu pueblo en esta mañana, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Grande eres, Dios. A tu pueblo, verdaderos adoradores, Dios. Pon ese deseo en tu pueblo en esta mañana, Dios. Ponlo en tu pueblo, Dios, para que te adoren. Ay, en espíritu y en verdad, porque tú lo estás buscando, Dios. Oh, gloria a Dios. Prospera tu palabra en esta mañana. Abre los ojos del entendimiento en esta mañana, Dios. Aleluya. Para saber que tú eres fiel, para saber que tú te glorificas a través de las alabanzas, Dios. Oh, mi Dios, ayúdanos, mi Dios, para que nuestro altar arde en fuego, mi Dios, para darte lo que tú deseas, mi Dios. Gracias, mi Dios, gracias, Dios. Aleluya, gracias, Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, gracias. Mis hermanos se pueden sentar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a tomar una pausa. El hermano Apolinar no sé si ya comió, porque estaba bien desesperado. Pero la pausa es a las 2:30. Faltan 5 minutos. Para las 2:30 vamos a tomar una pausa de media hora. Mantenga la comunión. Cualquier cosa que quiera venir, que no sea de Dios, córtelo
y alabe a Dios, gloria a Dios. Pero no vamos a perder la comunión, porque Dios tiene que hacer algo grande primero que nosotros salir de este lugar. Ya Dios lo está haciendo, gloria a Dios. Desde que pusiste tu corazón para venir a la vigilia, Dios está obrando algo grande en nuestras vidas, gloria a Dios. No lo podemos ver con los ojos, mientras estemos con nuestros ojos físicos, no lo vamos a ver. Esto es por fe. Esto es por fe. Tú dices, Padre Celestial, yo sé que tú has derribado toda muralla alrededor de mi vida, gloria a Dios. Y las peticiones que le presentaste en esta vigilia es un sí y un amén, porque Dios dice que al que cree todo le es posible. Y Dios dice que al que pide se le va a dar, gloria a Dios. Y Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y vamos a testificar eso, porque Dios es fiel y Dios es bueno. Vamos a orar para despedirnos esa media hora. Y allá hay café, hay té y hay galletitas, tanto dulce como salada. Usted escoge, sí, como sea ya su peso. Usted dice, bueno, déjame comerme una saladita. Gloria a Dios. Y si quiere algo dulce para tomar energía, supuestamente, porque la energía la da Dios cuando tú avivas ese espíritu que está en ti. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar un ratito, ¿sí? Para despedirnos por media hora solamente. Padre Celestial, Padre amado, que sea tú glorificándote de una forma muy especial en esta media hora de pausa que vamos a tener, mi Dios. Que sea tú, Padre Celestial, tomando el control de esa media pausa, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, acuérdense de la hora, ¿sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios.